Un cuento por día. Donald Bartholomew, 1931-1989. Fue un escritor y novelista estadounidense de relatos cortos, conocido por su estilo juguetón y posmoderno de ficción corta. La niña es un relato curioso y quizá un poco desconcertante. ¿Sabemos poner límite a nuestros hijos? Cuando pensamos en un castigo, ¿sabemos que es el adecuado? Es de estos cuentos que nos dejan pensando. La niña, por Donald Bartholomew. Lo primero que hizo mal la niña fue arrancar las hojas de sus libros, de modo que pusimos por norma que cada vez que arrancara una hoja de algún libro, tenía que pasar 4 horas sola en su habitación, con la puerta cerrada. Solía arrancar alrededor de una hoja por día, al principio, de modo que la norma funcionó bastante bien. Aunque el llanto y los alaridos procedentes del otro lado de la puerta cerrada nos ponían nerviosos. Razonamos que era el precio que debíamos pagar, o al menos una parte de ese precio. Entonces, al aumentar su fuerza, empezó a arrancar 2 hojas de una vez. Esto suponía pasar 8 horas sola en su habitación, con la puerta cerrada, con lo cual se duplicaron las molestias para todos. Pero no dejó de hacerlo, y a medida que fue pasando el tiempo, comenzó a haber días en los que arrancaba 3 o 4 hojas, con que tenía que estar sola en su habitación hasta 16 horas seguidas. Pero eso impedía una alimentación normal y preocupaba a mi esposa. Sin embargo, a mí me parecía que, si establecías una norma, tenías que cumplirla, ser coherente, porque, si no, se hacía una idea equivocada. Ella tenía unos 14 o 15 meses en ese momento. A menudo, claro está, se quedaba dormida. Al cabo de 1 hora de chillar, más o menos, una bendición. Su habitación era muy bonita, con un precioso caballito de balancín de madera y casi un centenar de muñecos y animalitos de peluche. Había muchísimas cosas para hacer en esa habitación, si uno administraba el tiempo sabiamente, rompecabezas y cosas así. Por desgracia, a veces, cuando abríamos la puerta, veíamos que, mientras estaba dentro, había arrancado más hojas de más libros y había que sumar esas páginas al total, para ser justos. La niña se llamaba Sarah Banda. Le dimos un poco de nuestro vino, rojo, blanco y azul, y hablábamos seriamente con ella, pero eso no sirvió de nada. He de reconocer que llegó a ser muy hábil. Si te acercabas a ella, a donde estaba jugando en el suelo, en las raras ocasiones en las que salía de su habitación, y tenía un libro abierto a su lado, y te ponías a observarlo, parecía que estaba perfecto, pero si lo mirabas con más detenimiento, te dabas cuenta de que alguna hoja le habían arrancado una esquinita, que fácilmente podía pasar por una desgarradura natural. Aunque yo sabía lo que ella había hecho. Había arrancado esa esquinita y se la había tragado. Había que tenerlo en cuenta, y así se hacía. Son capaces de cualquier cosa con tal de llevarte la contraria. Mi esposa decía que tal vez fuéramos demasiados estrictos y que la niña estaba perdiendo peso, pero le hice notar que la niña tenía una larga vida por delante y que debía vivir en el mundo con otras personas. Debía vivir en un mundo donde había muchísimas normas, y que si no aprendía a respetar esas normas, quedaría excluida, sin carácter, y todos la rechazarían, y la condenarían al ostracismo. Lo máximo que la tuvimos en esa habitación fueron 88 horas seguidas, que concluyeron cuando mi esposa sacó la puerta de sus goznes con una palanca, aunque la niña seguía debiéndonos 12 horas, porque tenía que compensar 25 hojas que había arrancado. Volví a colocar la puerta en sus goznes,
Añadí una cerradura grande, que solo se abría con una tarjeta magnética que se introducía en una ranura, y me guardé la tarjeta. Sin embargo, la situación no mejoró. La niña solía salir de su habitación como un murciélago del infierno, abalanzándose hacia el libro más cercano, Good Night Moon, o el que fuera, y ponerse a arrancarle hojas a espuertas. Quiero decir que era capaz de esparcir 34 hojas de Good Night Moon por el suelo en 10 segundos. Además de las tapas. Empecé a preocuparme un poco cuando me puse a sumar su deuda en términos de horas. Me di cuenta que no iba a salir de su habitación hasta el 1992. Por lo menos. Además, estaba bastante pálida. Llevaba varias semanas sin ir al parque. Teníamos en nuestras manos algo así como una crisis ética. La resolví declarando que estaba bien arrancar hojas de los libros, y además, que estaba bien haber arrancado hojas de los libros en el pasado. Es una de las ventajas de ser padre, que tienen muchos recursos, todos buenísimos. La niña y yo nos sentamos en el suelo de lo más contentos, uno a un lado del otro, a arrancar las hojas de los libros, y de vez en cuando, simplemente para divertirnos, salimos a la calle y destrozamos juntos algunos parabrisas. Fin. Esperamos que te haya gustado esta producción. Gracias por escucharnos.